Continuamos con La Noche. En el programa La Noche de NTN 24, la visión del proceso de paz en Colombia desde la perspectiva de las víctimas que han sufrido los horrores cometidos por el terrorismo. Nuestro subdirector Jefferson Beltrán entrevistó a Ingrid Betancourt, quien estuvo por más de 6 años secuestrada por las FARC. La ex candidata presidencial colombiana habló sobre el inicio de la fase de los diálogos de paz en la que el gobierno colombiano y las FARC discutirán el tema de las víctimas. A esta hora en París, Francia, saludamos a Ingrid Betancourt. Ella fue candidata presidencial. Precisamente cuando era candidata presidencial, en febrero del año 2002, fue privada de la libertad. Fue secuestrada por el grupo terrorista de las FARC que la mantuvo plagiada durante más de 6 años. El 2 de julio del año 2008 recuperó su libertad y hoy la hemos invitado en su condición de víctima aquí, al programa La Noche. Ingrid Betancourt, bienvenida al programa La Noche de NTN 24. Buenas noches, un placer. Bueno, Ingrid, quiero comenzar preguntándole sobre lo que se está negociando en este momento en La Habana, Cuba, lo que tiene que ver con el capítulo de víctimas que directamente la involucra a usted y a otra cantidad de personas que en las últimas décadas han sufrido en carne propia los vejámenes, los crímenes que ha cometido el grupo criminal de las FARC. ¿Qué opinión tiene usted de la forma como se están llevando a cabo estas negociaciones, específicamente en el capítulo de víctimas? Me parece muy importante, creo que es un avance que necesitábamos. Es importante primero porque, bueno, es una primicia para las FARC de reconocer el daño que le han causado a muchas personas en Colombia, pero también creo que es importante desde el punto de vista del Estado colombiano, de darle importancia a un tema que si bien está reconocido por la justicia colombiana, hay leyes que protegen a las víctimas, está en la Constitución colombiana proteger a las víctimas. El hecho es que muchas veces las víctimas quedan desprotegidas porque la justicia no se aplica por razones de presupuesto, por razones políticas, y ya entrar en la negociación con las FARC, darle importancia a este tema, pues le da seguridad a las víctimas de que su situación realmente se ha tenido en cuenta. Bueno, Ingrid, como lo dije al comienzo, usted vivió en carne propia un secuestro de más de 6 años. En su condición de víctima, ¿a usted le gustaría participar directamente de estas negociaciones que se están llevando a cabo en La Habana, Cuba? ¿Le gustaría pues acompañar a este grupo de víctimas que en los próximos días viajarán a La Habana, Cuba, a ser parte de esas conversaciones? Pues nadie me ha pedido que lo haga. Obviamente, como todas las víctimas, yo creo que cada una de nosotras estamos dispuestas a apoyar el proceso y a ser útiles como el gobierno y la mesa de negociación consideren necesario. Es decir, sí, hay una disponibilidad. Bueno, Ingrid, es evidente que periodísticamente el programa La Noche ha documentado una gran cantidad de casos, secuestros de los cuales las FARC no ha dado ninguna respuesta, madres que están esperando a sus hijos y que pues este grupo criminal algún día los secuestró y nunca les entregó una respuesta. ¿Cómo trabajar para que este grupo terrorista responda ante las víctimas y al mismo tiempo pueda llevarse a cabo este modelo, pueda llevarse a cabo o llegue a feliz término esta negociación de paz, este modelo de paz que negocia el presidente Juan Manuel Santos con el grupo terrorista de las FARC? Bueno, yo creo que tiene que haber el establecimiento de un modus operandi, es decir, tiene que haber entre las FARC y el gobierno etapas para realmente recoger la información y poder darle una respuesta a las familias, pero también a la sociedad. Entonces, eso es un proceso que hay que establecer. Bueno, Ingrid, hay familiares que han asegurado que están dispuestos a perdonar en procura de esa pacificación que todos los colombianos esperan, esa paz que muchos defienden y que pues en este momento para algunos se ve representada en ese modelo de paz que negocia el presidente Juan Manuel Santos con el grupo criminal de las FARC. ¿Usted hasta dónde cree que debe llegar ese perdón para que se logre esa pacificación de Colombia? Sí, yo creo que es importante, pero hay que entender que el perdón personal no es equivalente a impunidad y que la justicia es importante que opere. Hay que buscar un marco de justicia,
pero también hay que buscar un marco de reparación para las víctimas. Esas dos, digamos, esas dos partes son dos facetas de la misma moneda. Ingrid, pero entonces, ¿cómo hacer para que esos delitos de lesa humanidad, como el mismo secuestro que usted vivió, donde prácticamente fue torturada por el grupo terrorista de las FARC durante más de 6 años, cómo hacer para que esos delitos de lesa humanidad no queden en la impunidad y al mismo tiempo pueda defenderse ese modelo de paz del que habla el presidente Juan Manuel Santos? Bueno, la justicia tiene que operar y tenemos que buscar mecanismos para que la justicia opere. Esa justicia en algunos casos tendrá que ser a través de cárcel, pero no en todos los casos. Y tenemos que ser creativos en buscar cuáles son los mecanismos que van a permitir que las víctimas se sientan resarcidas, que la colectividad se sienta resarcida, que también haya por parte del causante de ese drama, de ese crimen, la posibilidad de responderle a la sociedad, pero que nunca vaya a ser la justicia tomada como un mecanismo de venganza. Las últimas elecciones presidenciales mostraron que un gran porcentaje, casi que la mitad, de quienes acudieron a las urnas para elegir presidente en segunda vuelta, pues mostraron que hay una gran parte del país que es bastante escéptica del proceso de paz que adelanta el presidente Juan Manuel Santos. ¿Usted cree que estas conversaciones, tal como están planteadas, van a tener buenos resultados? Ya han salido muchos buenos resultados y van a seguir saliendo. Los colombianos le dieron un gran apoyo al presidente Santos para que culmine este proceso. Yo soy realmente optimista y pienso que por primera vez los colombianos estamos entendiendo que para construir a Colombia se necesita también que seamos sensibles al sufrimiento de los demás, que tengamos compasión. Gracias a este proceso vamos a permitir que muchos colombianos no sufran. Eso ya de hecho es una gran victoria. Ingrid, en caso de que este proceso de paz, que este modelo de paz que negocia el presidente Juan Manuel Santos con las FARC llegara a un feliz término, que las FARC se desmovilizaran, que las FARC entregaran sus armas, ¿usted de qué manera cree que eficazmente podrían llegar a ser resarcidas las miles de víctimas que ha dejado el accionar de este grupo criminal? Hay muchas maneras de resarcir. Yo creo que una primera manera de resarcir es a través del reconocimiento del sufrimiento de la víctima. Es decir, su estatus de víctima tiene que ser reconocido. Para las víctimas del terrorismo es muy difícil porque no se puede llegar y señalar a una persona y decir, este es el criminal que me hizo daño y hay que meterlo a la cárcel. Porque estamos frente a una organización, estamos frente a una situación histórica y por lo tanto es necesario primero que haya el reconocimiento por parte del causante, pero también por parte de la sociedad. Que haya la solidaridad, que se sienta la víctima resguardada por el cariño, la ternura, el amor de los demás y esos sentimientos, esas emociones se tienen que transformar en hechos jurídicos. Bueno, hay que también entrar a calcular cuál es el daño real. Hay personas que pierden sus casas, que pierden su lugar de vida, que pierden su trabajo, que pierden su capacidad de trabajar en el futuro. Los hijos de esas personas que obviamente se ven lesionadas porque no pueden adelantar los estudios que hubieran querido. Es decir, es realmente toda una historia de vida truncada, hay que ponerle cifras. Muchas veces las cifras es el único mecanismo real con el cual se le puede compensar algo a la víctima. Entonces yo creo que hay que hacer ambas cosas. Tiene que haber un pronunciamiento que es de tipo moral y tiene que también haber un resarcimiento económico. Bueno, Ingrid, no puedo dejar de preguntarle, no solamente pues en su condición de víctima, sino también en su condición política. Usted como una de las líderes políticas que también es muy reconocida en Colombia. ¿Qué mensaje usted le puede enviar a esas miles de personas que sufrieron los vejámenes de las FARC y hoy ven algunas con optimismo y algunas con escepticismo este proceso de paz? Pues lo único que yo puedo decirle a las demás víctimas que como yo han sufrido la guerra es que bueno, estamos pasando por un bellísimo momento, que es la posibilidad de ver que de pronto las futuras generaciones no vayan a vivir lo que nosotros vivimos. Y yo les agradezco a todas ellas, todas esas víctimas en Colombia que votaron por la paz, que hayan logrado poner y anteponer el perdón por enfrente de la sed de venganza. Esa es la primera transformación que le hemos dado a Colombia. Y yo creo que si hoy somos optimistas frente a la paz es porque las víctimas dieron también con la posibilidad de creer en el proceso de paz un gran empuje a una nueva Colombia.
Ingrid, al mismo tiempo que las FARC habla de paz en La Habana, Cuba, pues continúa con sus actos terroristas en Colombia. En las últimas semanas han bombardeado carreteras, han derramado petróleo en el departamento de Caquetá. O sea, ¿cómo entender esa contradicción? ¿Usted cree que las FARC realmente tienen la voluntad de resarcir todos esos daños que hicieron, todo ese dolor, todas esas muertes que causaron durante más de medio siglo en Colombia? Bueno, yo creo que hay que darle al otro el beneficio de creer que es capaz de transformarse. El ser humano es también en la relación con el otro que se crece. Si los colombianos les damos a ellos la posibilidad de creer que ellos lo pueden hacer, también estamos transformando en ellos sus intenciones. Ahora, obviamente, al árbol lo conoceréis por sus frutos. En algún momento vamos a tener que pasar de los dichos a los hechos. Y es en ese momento en que vamos a realmente medir las intenciones. Pero yo creo que en ese camino, entre más vamos avanzando en ese camino de reflexión, más vamos también construyendo un espacio para que los miembros de las FARC aporten cosas positivas que nos permitan creer que la intención de ellos es real. Bueno, Ingrid, yo le agradezco el tiempo que usted nos ha concedido desde París, en Francia, esta entrevista que muestra la condición de una víctima y prácticamente pues la opinión que usted tiene frente a la forma como están siendo llevados a cabo estos diálogos de paz y específicamente en el capítulo de víctimas, que es el centro de la discusión en La Habana, Cuba. Ingrid Betancourt, muchas gracias por esta entrevista. Muy lindo estar con ustedes hoy. Ustedes también pueden opinar a propósito de nuestro tema del día. Le estamos preguntando a los televidentes qué piensan de la defensa que han tenido las víctimas de las FARC por parte del gobierno colombiano en las conversaciones de paz. Los invitamos a que nos respondan a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche, que van a estar apareciendo en pantalla. Ya hay algunos televidentes que han escrito a nuestro Twitter. Juan Chaín dice: ¿cuál defensa? ¿No será más bien la invisibilización de las víctimas para proteger a las FARC? También escribe Jorge Ruiz y dice que el gobierno ha estado defendiendo a las FARC y no a las víctimas. Vamos a hacer una pausa comercial. En segundos regresamos en nuestro tema de hoy en la noche: las víctimas de las FARC de cara al proceso de negociación que se adelanta en Cuba para repararlas. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.